Bueno, lo primero que tengo que deciros es feliz año nuevo 2023. Feliz año nuevo para todos vosotros y todos aquellos que también nos podéis estar viendo desde este día. Hoy empezamos un día muy especial, ya que aparte de que el Señor nos ha permitido pues tener un día más de vida, un año más en el que podemos estar pues disfrutando y juntos, pues es un gozo que podamos celebrarlo. Hoy empezamos también un devocional de los 40 días. Son las cartas para la Iglesia. Cartas escritas por 5 autores que encontramos en la Palabra de Dios. Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas. Pero antes de iniciar este tiempo, voy a pedir a nuestros adolescentes, nuestros jovencitos, que ellos tengan una participación. Tiene algo de relación con el mensaje, pero ya veréis el trabajo que han hecho. Cuidado, aquí arriba, ¿se sabe eso? Voy a pedir a Alex, a Lisbeth, a Leandro y a Sara, ¿no? Ah, Paula. Como os decía, es una forma de empezar el año con propósitos nuevos, renovados delante del Señor, para tener una relación diaria. El devocional nos ayuda a que tengamos esa costumbre de tener una relación diaria de meditación y un tiempo de apartarnos y dedicarnos a leer y a orar. Si lo hacemos como iglesia, es hermoso saber que toda la iglesia está orando el mismo texto y que el Señor nos guía en ese sentido. Ya hoy, este año, son 14 años que venimos haciendo este devocional de los 40 días. Y tanto para Sara como para mí, dedicamos un tiempo en el verano, los 15 días del verano, para prepararlo. Y la verdad es que es un tiempo que nos enriquece. El hecho de tener que estar buscando 40 temas en años distintos, 40 temas para poder tener esos 40 días. Deseamos pues que también para vosotros este devocional sea de gran ayuda, y especialmente quisiera agradecer a Laia y a Xavi que ellos han preparado el de los adolescentes, bueno, de los infantiles, el infantil o de los niños, que está muy bien. Cada vez que tenemos que estar pensando en esos 40 temas, 40 días, pues nos cuesta, la verdad, es coincidir. Y en este caso, sabéis o os digo que hay 41 cartas 21 cartas, perdón. 21 cartas en la Biblia escritas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos juntado cada 2 días una carta. Y el último se queda, me parece que es Judas, que se queda con un solo día. O tercera de Juan. Bien, dicho esto, creo que ya he dado tiempo para que se pudiesen preparar. Vamos a ver esta escenificación que nos han preparado los adolescentes. Mirad, ahí está. Vamos. Hola. ¿Eres el apóstol Pablo? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Tenemos un problema y necesitamos tu ayuda.
Mirad, ahí está. Vamos. Hola, hola. ¿Eres el apóstol Pablo? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, apóstol Pablo? Tenemos un problema y necesitamos tu ayuda. Decidme. Estamos decepcionados por muchas cosas en la iglesia a la que pertenecemos y andamos buscando una mejor. Nos gustaría tener información sobre algunas iglesias. ¿Y cómo puedo ayudaros? Estamos pensando en asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué tal ahí? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupos, celos, peleas y son muy inmorales. Ah, no, mejor ahí no vamos. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. ¿Sin amor? Allá ni locos vamos. Creo que es mejor ir a Tesalónica. Sí, en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente, no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué difícil, Pablo! ¿Y si visitamos la iglesia de Filipos? Filipos sería una buena opción si no fuera por aquellas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo. Pero, ¿por qué nunca se ponen de acuerdo? No sé muy bien la verdad, pero creo que fue por algunos decorados de su iglesia. Ah, entonces creo que me mudaré a Colosas y buscaré a Dios allí. Mira, entre los colosenses hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. Toma, todo mal entonces. ¿Y qué pasa si voy a Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, como perros, y también hay quienes solo buscan satisfacer sus malos deseos. ¡Uf, qué difícil! Antes de hablar contigo, hablamos con el apóstol Juan, porque pensamos primero en asistir a Tiatira, pero nos dijo que enseñan a comer comida sacrificada a ídolos. Luego, en la Odisea, y dijo que allí son tibios. Y yo no quiero que Dios me vomite. ¿Y qué puede? ¿Y todo eso es cierto, Pablo? Sí, así es, aunque también hay muchas cosas buenas en todas las iglesias. ¿Y qué podemos hacer? Os voy a dar un consejo muy importante. No busquéis una iglesia perfecta. Buscad al Señor Jesús en una iglesia que enseñe la palabra tal y como está escrita en la Biblia. Muy bien, apóstol Pablo. No nos cambiaremos de iglesia por los problemas de otros. Y leeremos más la Biblia. Ahora entendemos que mientras estemos aquí en la tierra, no habrá una iglesia perfecta. Sí, dejaremos lo malo y procuraremos vivir una vida cristiana, esperando a Jesús en su segunda venida. Muchas gracias por todo, apóstol Pablo. Nos sirvieron mucho tus consejos y sugerencias. De nada, pero recordad esto. Si el diablo te quita de una iglesia por el error de un hermano, cuando vayas a otra iglesia harás lo mismo, hasta que llegues a no congregarte más. Y ahí te ganó la batalla, porque llenó de ofensas tu corazón y le creíste. Muchas gracias a Dios. Mirad, ahí está. Vamos. Vaya artistas tenemos, ¿eh? ¿Habéis visto? Muy bien, muchas gracias por ese trabajito que habéis hecho para el Señor en esta mañana. Así que continuamos. Mirad, quisiera hablaros pues de Pablo. Pablo es uno de los 5 escritores que hemos mencionado que escribieron cartas a las distintas iglesias. Son 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar un poquito en esta que hemos referido al principio de Efesios.
Efesios capítulo 5, encontramos que primeramente Pablo escribe hablando a las casadas y a los maridos. Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 25. Ahí encontramos que habla de cómo deben comportarse los maridos con sus mujeres. Luego hay como una especie de paréntesis en este pasaje. Si os habéis dado cuenta, del versículo 21 hasta el 25, aquí hay un apartado de los maridos y luego aparecen ni más ni menos que dos versículos, el 26 y el 27, que habla de la iglesia. Dice, para santificarla. ¿Por qué dice esto Pablo? Habla de los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preparársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como habéis visto, no vamos a encontrar una iglesia de este tipo, pero el apóstol Pablo remarca esta idea, ¿no? Que Cristo murió por una iglesia, amó una iglesia para santificarla, purificarla, y que fuese una iglesia gloriosa. Y luego vuelve otra vez a retomar la idea que está teniendo este capítulo, de que dice, los maridos deben amar a sus mujeres, tal. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué Pablo pone en medio, concretamente, como la familia? El esposo, que es ni más ni menos el ejemplo de Cristo, y la esposa, el ejemplo de la iglesia. Y da la sensación que la familia tiene que tener ese mismo vínculo tan tremendo, ¿no? De ser tan unida. Y lo relaciona con la iglesia. La iglesia debe ser una iglesia totalmente unida en este sentido. Encontramos, pues, que habla de la santificación, para una iglesia santificarla. Lo primero que hace Cristo por su muerte es santificarnos. ¿Qué significa santificación? Según la palabra de Dios, ser santificados es ser santos, ser hechos santos, lo cual es ser apartados, separados para Dios con un propósito. Es un acto que se hace realidad, ni más ni menos, cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Aceptamos nuestra condición de pecadores y recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. En ese instante somos hechos santificados, ni más ni menos, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo. La santificación nos habla de que es un proceso que parece algo costoso, dificultoso, difícil de llevar a cabo. Pero gracias, ni más ni menos, a ese deseo que Dios pone en nuestro corazón de cada día ser mejores, acercarnos más a Él. La santificación nos ayuda a acercarnos más a Él y alejarnos del pecado. Como leemos en este pasaje, versículo 26, que habla de santificarla, amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado, se nos dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia ha sido purificada. ¿Qué significa, pues, ser purificado? Viene de la palabra purificar, que implica la idea de limpiar, hacer puro. Como sabemos, es una costumbre judía, el lavarse las manos y los pies.
tanto si estaban cerca del mar, o un río, o en un manantial. Era el hecho de purificarse, de lavarse. Es esa costumbre de lavarse las manos y los pies. El lavamiento se realiza, o la realizaban, o lo siguen realizando, antes de los sacrificios religiosos. Y también, como no, antes y después de tomar los alimentos. En cualquier otra ocasión especial religiosa. Los judíos tenían esa costumbre, tienen esa costumbre de purificarse, de limpiarse, de hacer puro. Pero aquí se menciona, es curioso, como aquí el texto menciona, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la idea es mucho más amplia que el hecho de coger agua y lavarnos las manos o los pies. La idea es que Dios nos ha limpiado, ni más ni menos por medio de la palabra. Es mucho más que limpiar. Es el hecho de que algo que se produce en nuestro interior, no es exterior solamente, sino que es algo interior que se produce en nosotros. Al escuchar la palabra, al meditar la palabra, al hacer nuestra la palabra, entendemos que somos limpiados por el lavamiento del agua de la misma palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, encontramos como Jesús mismo nos da esta idea. Capítulo 15, versículo 3, dice: y vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Habla de la vid y de los pámpanos, la vid verdadera, del labrador. Y en este caso dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis recibido. Si hemos recibido la palabra de Dios, hemos sido purificados, hemos sido santificados, ni más ni menos, por la obra de Jesucristo. Pero este texto aún nos menciona mucho más, comparando la imagen de los maridos y de la mujer, comparando la imagen de Cristo y la Iglesia. Nos habla de cómo nosotros hemos sido y somos santificados. ¿A fin de qué? Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentarse a sí mismo. Todo esto tiene el propósito de acudir delante del Señor, de presentarnos delante de Dios. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, con toda nuestra imperfección, con todo nuestro pecado, presentarnos delante de Dios? Y es hermosa la idea que nos da. Cristo quiere presentarse a sí mismo. Es como ser como Cristo, intentar ser como Cristo, parecernos más a Cristo. Es como un espejo. Él quiere verse en nosotros, Cristo quiere verse en nosotros. Una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es aquella que ha sido santificada y presentada a Dios sin mancha y sin arruga. Esto significa que la iglesia ha sido purificada, ha sido limpiada por la palabra de Dios y por el bautismo. Y ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. No somos transformados por nosotros mismos, sino que es el poder del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, que nos transforma. Y podemos parecernos más a Cristo. Y podemos reflejarnos a Él.
vivir una vida santa, una vida sin culpa. Así que entendemos, según este pasaje, el capítulo 5 de Efesios, versículo 26 en adelante, que habla de esa iglesia gloriosa. Y podríamos decir que una iglesia gloriosa es aquella que refleja la gloria de Dios en este mundo. Es aquella que refleja la gloria de Dios en este mundo. Al vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, esto incluye amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás como a nosotros mismos. Mateo capítulo 22. Encontramos también estas palabras. Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice: Maestro, preguntaban a Jesús, un intérprete de la ley, en este versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia gloriosa es aquella que refleja la gloria de Dios en este mundo, amando a Dios y amando a nuestros semejantes. Es una iglesia que vive humildemente. Y cómo no, podemos encontrar el ejemplo de la propia persona de Jesús, cómo lo refleja también el apóstol Pablo en Filipenses, un texto que a veces solemos leer en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis, dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que seguimos reflejando esa gloria para este mundo, viviendo humildemente, amando a los demás. Y al vivir de esta manera, la Iglesia refleja la gloria de Dios al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Fijaros, también en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dos versículos. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y si hacemos esto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Así que esa presentación que el Señor quiere hacerse de sí mismo, ese reflejo que quiere tener Cristo Jesús de nosotros, se lleva a cabo primeramente por esta idea de una iglesia gloriosa que refleja la gloria de Dios a este mundo. Una segunda idea: una iglesia gloriosa es aquella que cumple con la misión de Dios. La misión de Dios que nos ha dado es predicar el Evangelio de Jesús a todas las naciones y hacer discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esto significa que la Iglesia debe ser activa en compartir ese amor y la verdad de Dios con los demás, ya sea a través de la predicación o del servicio del amor que podemos
hacer hacia todos los demás. Al hacer esto, la Iglesia contribuye ni más ni menos ¿en qué? La Iglesia contribuye en la extensión del reino de Dios, cumpliendo la misión de Dios. Extendemos el Evangelio a este mundo. El tercer punto que encontramos en este apartado es una iglesia gloriosa es aquella que está llena del Espíritu Santo. Es la que busca continuamente la guía y dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder y sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y para cumplir nuestra misión, reflejar la persona de Jesús en nosotros, que los demás puedan ver en nosotros la persona de Jesucristo. La Iglesia se convierte en luz en este mundo, sal y luz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis, no os emborrachéis, no os droguéis con otra sustancia. Aquí dice vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hoy día los jóvenes y no tan jóvenes buscan pues ese tipo de alucinaciones, ese tipo de éxtasis que puede producir por las drogas y otras sustancias. El apóstol dice, no busquéis eso. Buscad, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos eleva, el Espíritu Santo nos acerca a Dios. Así que una iglesia gloriosa es aquella que está llena del poder del Espíritu Santo. Todo esto requiere la ayuda de Dios y la guía de su palabra. Por eso nuestra intención cuando queremos pues seguir un estudio, los estudios que tenemos en nuestra iglesia los domingos por las mañanas, o estudios de discipulado personal, o este devocional de los 40 días, lo único que pretende es que podamos seguir aprendiendo, estudiando y que la palabra de Dios sea guía para nosotros y en nuestras vidas. En cuarto punto, una iglesia gloriosa no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, dice la palabra de Dios. No tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Este versículo nos dice que debemos de esforzarnos por vivir vidas santas y sin culpa, sin pecado. Vivir vidas sin pecado, para poder presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. Las mujeres y los hombres. Hoy día nos ponemos una crema, o se ponen, que dice, ¿por qué? Porque lo dice la televisión. Utiliza esta crema que es mejor la otra y se te van las arrugas. Desaparecen esas, ¿cómo se dice? Patas de gallo. Yo creo que los años ya puedes poner muchas cremas. Pero bueno, Dios quiere que seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto me hace pensar también en cuando nos ponemos la ropa o cuando nos vestimos.
Cuando nos ponemos una prenda y de repente alguien pues nos señala con el dedo y dice, mira, tienes ahí, tienes una manchita, tienes una manchita en la ropa. O buscamos una camisa y no encontramos una camisa o algo sin planchar. Entonces nos ponemos nerviosos y le decimos, Sari, corre. ¿Qué implica esto? Implica que Dios quiere una iglesia gloriosa que refleje la gloria de Dios en el mundo. Una iglesia que cumpla con la misión de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Fijaros qué hermoso pasaje de la palabra de Dios. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. Y está hablando de ti y de mí. Está hablando de una gran nación, un gran pueblo. Dice en este pasaje, versículo 9, después de esto miré, dice el apóstol Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero de Cristo Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Implica una iglesia limpia, una iglesia santificada, una iglesia purificada por el lavamiento de la sangre, a fin de presentársela a sí mismo. Tenemos que reflejar a este mundo la persona de Jesús en nuestros actos, en nuestra forma de proceder, en nuestra vida. Intentar, en la medida de nuestras posibilidades, de ser esa iglesia santa y sin mancha que nos habla el texto. La santidad se refiere a la pureza y la inocencia, que es un atributo de Dios. Al ser santos, los creyentes estamos llamados a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y alejarnos del pecado y de la inmoralidad y la inmundicia. Concluimos. En resumen, una iglesia sin mancha es aquella que vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y cumple con la misión de Dios que ha dado, buscando continuamente la guía del Espíritu Santo. Pero tengo que deciros, y ellos los jóvenes al principio os lo han dicho de una forma muy clara, tengo que deciros que no hay una iglesia perfecta. Lamentablemente yo no soy perfecto y tú tampoco. No somos perfectos, no hay una iglesia perfecta. Pero debemos vivir con esos principios, intentar que esos principios hacerlos nuestros, hacerlos en nuestra vida como algo real en nosotros. No hay una iglesia perfecta, pero con la ayuda y la guía del Espíritu Santo que un día vino a tu vida, vino a mi vida, podemos lograr parecernos un poco más, un poquito más a la persona de Jesús. Y este es mi deseo para mí mismo y para vosotros, para este primer día del año. Podamos tener ese compromiso. Empezamos con propósitos nuevos. Empezamos un año. El primer domingo, el primer día, el 1 del 1 del 23. 1 del 1 del 23. Voy a tomar el propósito delante de Dios de parecerme un poquito más a la persona de Jesús. Que el Señor os bendiga.
Muy bien, gracias, Pastor, por este primer mensaje del año. Y ahora vamos a buscar un himno para acercarnos a la mesa del Señor y poder celebrar esta Santa Cena. Nos ponemos de pie y vamos a cantar Ángeles cantando están. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y podemos decir juntos el versículo 26, que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y antes de repartirlo dieron gracias. Señor, te damos gracias al